que hemos requerido. Como usted dijo, mis colegas vienen en representación de la Secretaría General y específicamente el doctor Guerrero es enviado en este momento del Secretario General. Yo ahora lo saludo naturalmente no como representante de la OEA, sino como vocero interino de la CICIES. La razón de la cual nosotros hemos solicitado una audiencia con ustedes y especialmente la Comisión Política de la Asamblea es para conversar francamente y abiertamente de cuál es nuestro propósito, por qué estamos acá, cuál ha sido el proceso el cual se inició hace unas semanas y cuáles han sido los pasos subsiguientes, con quienes hemos conversado, y hablar con ustedes e intercambiar y también conocer sus puntos de vista sobre el establecimiento de las CICIES en el país. Como saben, ya se firmó una carta de intención, posteriormente hubieron otros pasos subsiguientes y la semana pasada también se suscribió ya otros 2 acuerdos en la sede con el secretario general, uno de acuerdos de privilegios e inmunidades y el otro, ¿cómo es que se llama? Misión de avanzada. La misión de avanzada, que posteriormente vamos a estar ya el contingente, estamos previendo que en las próximas semanas podamos estar llevando algunas contrataciones locales por ahora. Pero bueno, yo quiero dejar en el uso de la palabra al doctor Guerrero. Él es el que trae la exposición institucional de la OEA en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho este espacio de encuentro. Como todos sabemos, la Cámara de Diputados, la Asamblea, el Congreso, es el espacio donde concurren todas las voces y las voces son las que construyen la democracia. Yo soy secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y entre las labores que llevamos a cabo está, por supuesto, las misiones de observación electoral, que ya estuvimos aquí en El Salvador durante el pasado proceso electoral. Una misión bastante nutrida participó en este proceso que llevó a la elección de nuevas autoridades, entre ellas la del presidente de la República. También bajo la Secretaría se coordinan algunas misiones especiales que es importante que ustedes sepan de su existencia. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, la misión especial de la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, que es una misión muy antigua y muy importante, y por supuesto también la misión que estableció a la MAXI en Honduras, que es esta misión de acompañamiento al combate a la impunidad y la corrupción. Dentro del paraguas de la Secretaría trabajamos en estos proyectos. Y es especialmente satisfactorio transmitirles un mensaje del secretario Luis Almagro, quien estaba muy interesado en que, tal y como se ha planteado en la ruta crítica que hemos venido construyendo con el gobierno de El Salvador, tuviéramos un intercambio con un espacio político tan importante como lo es la Asamblea. Yo quisiera comenzar diciendo que somos respetuosos del proceso de división de poderes, no podría ser de otra manera. Como secretario de Fortalecimiento de la Democracia sabemos que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen atribuciones específicas establecidas en la propia Constitución y es a raíz de esa división de poderes que nosotros recibimos originalmente una invitación por parte del Poder Ejecutivo para, en el marco de sus facultades, poder firmar un convenio de colaboración, situación que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre. Es decir, en todas aquellas facultades y atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo para trabajar en los asuntos relativos al combate a la corrupción, nosotros ya estamos en ese proceso, respetuosos obviamente de las facultades que tiene la OEA y también de las facultades que tiene el titular del Poder Ejecutivo. Pensamos que era necesario en esta segunda etapa entrar en contacto con otros actores. Nos parece que el combate a la corrupción es algo que no puede darse de manera aislada. Se requiere del concurso y la colaboración de los 3 poderes, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, en el marco de las atribuciones que cada uno de ellos tiene. El día de hoy ha sido un día intenso de trabajo.
Nos hemos reunido ya con el Tribunal de Cuentas, nos hemos reunido ya con el fiscal, tuvimos una reunión técnica muy importante con el fiscal. En todos los casos hacemos este ofrecimiento que venimos a hacer a ustedes, y es que con respecto a las facultades y atribuciones de cada poder, nos interesa mucho ver la posibilidad de firmar memorándums de entendimiento, convenios de colaboración con las distintas instancias que participan en el proceso. Ya lo hemos hecho con el Poder Ejecutivo y hoy particularmente destacaría la reunión con el fiscal de la Nación, con quien hicimos una propuesta específica de en qué áreas podemos coadyuvar, respetando por supuesto las facultades que cada instancia tiene. En materia legislativa, y lo digo por mi experiencia, yo tuve la suerte de ser coordinador de asesores del presidente del Senado en mi país, en México. Trabajé también en la Cámara de Diputados en México y conozco lo importante que es la legislación que se tiene que acompasar, que se tiene que modernizar para el combate a la corrupción, como la parte relativa a los presupuestos para las cuentas públicas en materia de combate a la corrupción, además de las facultades que están establecidas específicamente. Hemos venido ya trabajando, lo hemos hecho durante décadas con El Salvador, en la parte relativa a la reforma político-electoral. Todos sabemos que gran parte del combate a la corrupción pasa por contar con leyes que faciliten este combate en lo que se refiere tanto a las campañas electorales como a la gestión cotidiana del gobierno. Incluso me atrevería a decir que una aspiración que tenemos con esta asamblea es poder explorar rutas de entendimiento y de colaboración para que en base a las atribuciones que están establecidas en la ley, determinar por lo pronto el interés de la OEA en colaborar y en contribuir con ustedes en el marco de sus atribuciones. Pensamos que hay mucho de lo que se puede abrevar en las experiencias internacionales, en las buenas prácticas. Como ustedes saben, El Salvador forma parte de MESICIC, este mecanismo que está establecido dentro de la OEA, que se dedica, que trabaja, lo hemos hecho con otras administraciones, en las políticas públicas relacionadas con el combate a la corrupción. Y si me permiten, quisiera concluir, porque para nosotros es más valioso escucharlos solamente hacer nuestro planteamiento nosotros. Quisiera concluir diciendo que el secretario general tiene la convicción de que el combate a la corrupción es una labor de Estado. Es una labor donde tienen que participar todos los poderes, donde tiene que incorporarse obviamente el punto de vista de los empresarios, de la sociedad civil, de los académicos, de todos aquellos grupos que participan en la vida ciudadana, y evidentemente esta parada en este espacio para nosotros es muy importante porque puedo entender y es razonable que existen diversas voces en torno a la forma en que hay que abordar el combate a la corrupción. Nosotros, al ser El Salvador un Estado miembro con plenos derechos en la Organización de Estados Americanos, hemos hecho lo propio en los convenios que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y esperamos, deseamos, anhelamos que podamos también establecer grupos de trabajo técnicos con el Congreso para ver si es posible avanzar en acuerdos de colaboración. De antemano, la mano del secretario Luis Almagro está abierta para poder estrecharla con la de ustedes en un trabajo futuro y evidentemente poder avanzar juntos en lo que corresponde a los trabajos del futuro. Ha llamado nuestra atención, y esto es algo que es importante decir, el enorme interés público que existe en El Salvador, independientemente de militancias políticas, de ideologías, sobre la necesidad de combatir la corrupción como un cáncer endémico, situación que no solo se presenta en El Salvador, es una situación que se presenta, yo diría, virtualmente en todo el continente. Es un problema sistémico que se encuentra en muchos sistemas políticos y creo que este tipo de mecanismos de colaboración pueden ser de una gran utilidad. Así que ese es el motivo de nuestras visitas. Obviamente aspiramos a que en el futuro pudiéramos establecer un mecanismo de comunicación más directo y además mi amigo Ronald se está estrenando hoy como vocero interino, fue designado el día de ayer y bueno, Ronald conoce muy bien, los conoce seguramente a todos ustedes, conoce bien la realidad que se vive en El Salvador y por eso es que el secretario general ha decidido designarlo como vocero interino para coordinar primero el proceso de instalación en nuestra relación con el Poder Ejecutivo, pero también buscar hacia adelante mecanismos de cooperación con las instancias que he mencionado, más todas aquellas que lo quieran hacer desde la sociedad civil, desde la academia y desde otros espacios. Así que
simplemente agradecer la posibilidad de este intercambio y quedamos abiertos para que a través de nuestro vocero, en fechas próximas, podamos profundizar este diálogo y ver de qué manera podemos ser de alguna ayuda o de algún auxilio, sobre todo en la labor legislativa que es tan importante. Sabemos que en el mundo, en la actualidad, las reformas legales, particularmente en lo que tiene que ver con el lavado de activos, en lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, con el combate a la corrupción, son asuntos transnacionales, son asuntos que se revisan en muchas partes del continente y las mejores prácticas que se encapsulan en el mecanismo de MESICIC, pero además en las misiones que ya hemos establecido en otras partes del continente, pues pueden ser de una gran utilidad. Así que agradecer, señor presidente, a usted, a la señora asambleísta, a las señoras asambleístas, a los señores asambleístas la posibilidad de tener este intercambio y quedamos obviamente abiertos en el futuro para poder construir un trabajo juntos. Si hay alguien que desee hacer uso de la palabra. El doctor Parker. Es que tengo... Muchas gracias, señor presidente. Primero vaya mi nombre personal, pero antes en nombre del Partido Demócrata Cristiano, un saludo afectuoso para el señor secretario Almagro. Con el señor embajador le hemos guardado muchísimo respeto, su estancia en El Salvador, que hemos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista, en esfuerzos comunes, en esfuerzos de país, y en efecto el tema que nos compete, que es el combate a la corrupción, es un tema de connotación nacional y es una aspiración también de carácter nacional. No solo lo dicen las encuestas, que arriba del 90%, 91% de compatriotas quieren un combate frontal a este flagelo y en dirección a erradicarlo en una forma seria, por supuesto en el marco constitucional, y esto demanda no solo la independencia propia para esta tarea, para esta faena, sino que también pues el camino del fortalecimiento, como ya ustedes lo habrán conocido, don Francisco, el camino del fortalecimiento a la única instancia que ejerce aquí la conducción de la investigación del delito en nuestro país conforme a la Constitución, cosa que ha sido reafirmada por la misma Sala de lo Constitucional. Por nuestra parte, yo quisiera merecer de usted la posibilidad de recibir un documento que en nombre de la democracia cristiana hemos dado iniciativa aquí a la Asamblea Legislativa, proponiendo la creación de una Comisión Internacional de Investigación para el combate a la corrupción, a la impunidad, respetando el camino institucional. Le hemos dado iniciativa ante la Asamblea Legislativa. Básicamente, pues eso, como una dependencia funcional de la Fiscalía General de la República, acorde al mandato de la Constitución y para resguardar la debida independencia que una entidad de estas debe de mantener, justamente por lo que conversábamos y hablaba usted, don Francisco, de respetar el orden institucional en cuanto al check and balance de las distintas instituciones o órganos de gobierno en nuestro país y el carácter independiente del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía General de la República. Entonces decimos como una dependencia funcional de la Fiscalía General, quien podría, ella, celebrar los convenios de cooperación internacional, tanto en materia tecnológica como de personal extranjero especializado en las distintas áreas. Claro está, esta es una propuesta, don Francisco, no ha tenido todavía un debate al interior de la Asamblea. De hecho, fue presentada para conocimiento vuestro a la Asamblea Legislativa oficialmente el día 20 de agosto del año en curso. Se hacen propuestas ahí que, como digo, no están escritas en piedra porque no ha merecido todavía el espacio del debate. Y pues con el permiso del señor presidente me voy a permitir entregarle este ejemplar.
y sería una expectativa nuestra, señor embajador, pues en fin, a un vocero, pero señor embajador de la OEA, señores delegados, señor secretario general, de que se pueda tangibilizar lo más pronto posible cualquier tipo de respaldo que ustedes puedan, en el marco constitucional como sugerido y necesariamente aceptado, tendría que ser el camino para que una CICIES pudiese operar a plenitud aquí en El Salvador. Así que pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias también por dar por recibido la propuesta de la creación de una CICIES a través de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Diputada Nidia Díaz. Gracias, presidente. Nuevamente dar la bienvenida a esta delegación de la OEA. En nombre del grupo parlamentario, ¿verdad? Se la damos. No sé si se va a incorporar otro minuto el compañero Chafik, que es su coordinador también. Quizá un poco de recuento, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen nuestras leyes, conocen nuestro proceso de lucha, saben lo que nos ha costado todo este proceso democrático impulsado a partir de la firma de los acuerdos de paz. Algunos de nosotros estuvimos involucrados más directamente en ese proceso, y cómo se reformó la Constitución y se le dio paso a la Fiscalía para que dirigiera la investigación del delito y también impulsara la acción penal. Eso nosotros lo rescatamos, ¿verdad? Como para madurar más la independencia de poderes y ubicar bien las competencias dentro del Estado. Todo lo que venga en cuanto a favorecer la consolidación del ente constitucional que dirige la investigación del delito en el país, pues nosotros lo vemos bien. Ya hay convenios que hemos suscrito, inclusive hemos trabajado en estos últimos años. Hay un acuerdo de constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción. Ratificamos la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. O sea que no solo tenemos nuestro marco constitucional, sino que estamos apegados al derecho internacional, ¿verdad?, al haber suscrito estas convenciones, ratificado. Y también en este camino de construcción del proceso democrático, hemos legislado varios aspectos que son importantes, ¿verdad? La ley contra el lavado de dinero y activos, que ahora también se está revisando porque hace muchos años fue creada. La ley de extinción de dominio, que esta no permite que prescriban ningún delito de corrupción. La ley de ética gubernamental, la ley de acceso a la información pública, reformas a la ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, y lo que ya señalaba. Sin embargo, esta asamblea tiene un montón de iniciativas ahorita en proceso, ¿verdad? Nosotros mismos hemos incorporado varias iniciativas: la ley de acceso a la información pública, que ya es ley, la reforma constitucional para permitir las escuchas telefónicas, ley de escuchas telefónicas, reformas a la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y la ley orgánica judicial para hacer públicas las sesiones plenarias del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, reforma constitucional para transformar la Corte de Cuentas en Contraloría General de la República, instalación de la Comisión Especial para investigar, bueno, eso ya pasó, donativos de Taiwán, imprescriptibilidad de los delitos contra la hacienda pública, ya fue presentada, reformas a la ley de lavado de dinero y activos para endurecer penas y ampliar sujetos obligados, nueva ley de probidad que la declararon inconstitucional. Ya voy a hablar un poquito más. Reforma de los delitos contra hacienda pública está también en comisión de legislación. Yo quería referirme a varias cosas que se pueden seguir haciendo y fortaleciendo y que van a coadyuvar, lógicamente, a fortalecer el papel de la Fiscalía. Ustedes están ofreciendo cooperación en capacitaciones, en fortalecer las capacidades de los entes del Estado
que tienen que ver con la persecución del delito. Yo veo en todos esos términos, pues, que es necesario para el país cualificar y elevar toda nuestra capacidad, ¿verdad? Será, pues, la Asamblea Legislativa, su Junta Directiva, seguramente el ofrecimiento que ustedes nos hacen pueda estudiarse, ¿verdad? Pero decir que este país en los últimos años ha tenido importante también avance en materia de lucha contra la corrupción, ¿verdad? No suficiente, pero algo se ha hecho, ¿verdad? Cuando tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública y el Instituto de Acceso a la Información, todo ciudadano puede penetrar las páginas de todas las instituciones del Estado. Es más, a veces pensamos que cuando nos envían notas, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco nos enviaron una nota del instituto, que qué reuniones teníamos, con quién nos reuníamos a este órgano, ¿verdad? Sí, llegamos a un momento que, bueno, ¿y qué pasa, verdad? Pero es así tan amplio, ¿verdad? Por ejemplo, usted se puede meter a la página de Relaciones Exteriores, ver ente cooperación, hasta los cheques están ahí de cómo se hace. Tenemos también que hoy Providad se le volvió a dar desde hace unos años el instrumento para investigar a todos, incluidos los presidentes, porque hubo un momento en que se quitó esa función, pero se volvió a instalar. Creamos el Tribunal de Ética Gubernamental, que vea la acción y la conducta ética de todos los funcionarios, y tiene una ley. También el anterior gobierno, bueno, desde el 2009 se creó una Secretaría de Estado de Transparencia y Anticorrupción dentro del límite que le permitió el marco legal, ¿verdad?, de la ley. Y así han venido casos. Aquí en la Asamblea hemos creado comisiones especiales también para desaforar. Desaforamos un presidente y también una serie de funcionarios que estaban ligados a estructuras de gestión también autónoma, ¿verdad?, como fue CEL en el... Entonces ha habido cierta experiencia, ¿verdad?, pero sabemos que hay grandes retos y desafíos sobre estos temas que dentro del marco de la ley y no delimitando bien lo que es la función de todos, ¿verdad?, en cuanto a la judicialización, ¿verdad?, de los casos y también qué le corresponde a cada instancia, mantenerse en el margen de que no se pueden politizar las instituciones encargadas de la investigación, como también judicializar casos, ¿verdad?, en lo político. Darle un matiz de esa naturaleza. Conocemos otros procesos en el mundo, ¿verdad?, y estamos también atentos. Pero sí, todo lo que sea para beneficio del país, para acelerar los procesos también, nosotros lo vemos positivo, ¿verdad?, como grupo parlamentario. Y precisamente uno de los retos grandes que tenemos este periodo legislativo 2018-2021 es construir una democracia transparente. Y ahí sí vamos a coadyuvar nuestros esfuerzos para que eso sea, ¿verdad? En ese sentido, pues, damos la bienvenida a ustedes, ¿verdad? Sabemos el interés que tienen porque todos los países avancen y tengan estándares comunes en cuanto a materia de transparencia y la lucha contra la corrupción. Hay propuestas, bastantes, como señalaba, y también como aquí hubo un proceso recientemente de diálogo y concertación entre todos los partidos que tenemos representación legislativa. Salieron 180 acuerdos, entre ellos el fortalecimiento institucional, y uno de ellos precisamente es trabajar por una ley de probidad nueva, ¿verdad?, ya que la que se trabajó, la anterior Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, lo declaró inconstitucional, ¿verdad? Es el proceso, ¿verdad?, porque ni siquiera pues terminamos completamente el proceso. Pero sí, estamos en el mejor camino. Hay, como decía anteriormente, una gran discusión sobre una nueva ley del lavado activos, de dinero y activos. Y habría que ver también, aquí ha habido mucha evasión también
no se ha tipificado como delito, ¿verdad? Esto y también los corruptores, ¿verdad? Tenemos que legislar porque no solo al que se corrompe o corrompe, está también en la parte quien corrompe, ¿verdad? Que no hay legislación todavía, pero sería bueno fortalecerla. Bueno, nuevamente bienvenidos. Tal vez me va a permitir, Leonardo. Bueno, decirles por nuestra parte que como un grupo parlamentario, y no solamente como grupo parlamentario, sino que también nuestro partido ha emitido sendos pronunciamientos respaldando la lucha contra la corrupción. Eso es algo innegable, eso es algo impostergable, eso es algo que despierta un clamor generalizado en la ciudadanía. Hemos tenido casos extravagantes, groseros de corrupción, desde el, diría yo, peldaño más superior en el estrato del aparato del Estado, un presidente preso, el otro prófugo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso los salvadoreños les preocupa y los mantienen atentos. La llegada de ustedes ciertamente despierta una enorme expectativa, por muchas razones. Y no puedo dejar de mencionar una, por la poca información que se ha tenido sobre este tema, a tal grado que algunos abogados constitucionalistas o expertos en estas materias han llegado a pensar que esta podría ser la CICIES del órgano ejecutivo, ¿verdad? Se ha expresado abundantemente en los medios de comunicación. Nosotros sabemos que hay un ordenamiento legal, hay una independencia de los órganos del Estado, que tenemos una institucionalidad perfectible como todo en la vida, que nuestra democracia nos ha costado sudor, sangre, lágrimas y más de 100,000 muertos en un conflicto civil que vivimos en fecha ya cada vez un poco más alejada, pero que esa democracia, que es un proceso de construcción de todos los días, nunca hay que dejar de trabajar por la democracia, es obligación de todos nosotros los actores políticos contribuir a construirla y a solidificarla cada vez más. Y de ahí nace la preocupación en este tema. Debo decirles, porque leí aquí un documento, dice: al mismo tiempo la misión de la OEA sostendrá reuniones correspondientes con la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, etc. Y lo dice que con la finalidad de establecer convenios de colaboración con otras instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y delitos conexos. Esta es la primera vez que como órgano legislativo, el primer órgano del Estado, tenemos un conocimiento oficial en esta materia. No lo habíamos tenido. Pero bien, nosotros tenemos un rol dentro del aparato del Estado. Nos preocupaba muchísimo más que el ente encargado por Constitución, que es el que lidera la investigación del delito, que es la Fiscalía General de la República, ni tan siquiera era invitado a Casa Presidencial para firmar una carta de entendimiento, o no sé cómo se llama esto que se ha firmado. Eso sí nos preocupaba, porque estar hablando de un tema de corrupción y dejar al margen al fiscal general de la República, sí nos parecía a nosotros una situación preocupante. Por supuesto que tenemos un rol que jugar en esto, porque la Constitución dice con toda claridad que cualquier convenio, cualquier acuerdo internacional tiene que pasar por la aprobación y por la ratificación de la Asamblea Legislativa. Y eso nunca lo hemos escuchado de parte del órgano ejecutivo. Hemos escuchado todo lo contrario, cuando expresan de que no es necesario la Asamblea. Y ahora lo recibimos con mucho beneplácito. Créame que cuando yo
consulté con los colegas diputados, todos estaban, pero por ese deseo, como un prurito que sentíamos de saber qué era lo que se estaba estructurando dentro del aparato del Estado. Así es que nosotros vamos a estar siempre muy atentos como primer órgano del Estado, con el propósito de contribuir dentro del marco constitucional, estrictamente dentro del marco constitucional en esta materia, sin alejarnos ni tan siquiera un ápice de las responsabilidades, de las funciones, de las atribuciones que tenemos como primer órgano del Estado. Y ciertamente dentro de ese ánimo, dentro de ese espíritu, estamos dispuestos, porque sería un error imperdonable dar la impresión que estamos en contra de que se combata la corrupción. Todos hemos seguido los acontecimientos de Guatemala. Ayer tenía yo comunicación con unos diputados guatemaltecos, me decían que el lunes crearon una comisión en Guatemala para examinar la labor de la CICIG en Guatemala, para darle seguimiento a todo lo actuado por la CICIG, por lo que ha generado en Guatemala, y que yo no lo voy a mencionar porque no ese es el propósito. Pero así como hay voces en favor, hay voces disonantes también, por el rol que han jugado. Yo esperaría, y creo que puedo advertir el sentir y pensar de la mayoría, no puedo hablar por ningún diputado ni grupo parlamentario en particular, que todos nos vamos a quedar con la esperanza de que vamos a tener un punto de encuentro dentro del marco de la Constitución para poder respaldar y apoyar esto decididamente, que no se transgreda ninguna ley de la República, pero sobre todo el marco general, que es el que rige la vida social, política y de toda nuestra nacionalidad. Termino diciéndoles pues que no sé si esto va a ser el inicio de un convenio de cooperación entre ustedes, no sé qué es lo que ustedes nos van a proponer, pero nosotros dentro del marco, repito, reitero, eminentemente constitucional, estamos dispuestos a contribuir en el estricto apego a la Constitución de la República en el combate de este flagelo tan grosero. El diputado Leonardo Bonilla me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Yo, pues, reiterar, al igual que los demás colegas, la bienvenida y el agradecimiento también por el interés de comentarnos cuál es a profundidad, pues, la idea de las CICIGs que se piensa establecer. La misma preocupación que algunos colegas externaron, pues, creo que es de común acuerdo en este Parlamento. Primero, lamentar que miembros del Partido Oficialista no estén presentes en este acto, pues creo que deberían de ser los primeros en tener conocimiento. Entenderé que también por ser el oficialismo quizás tendrán más información que nosotros. En nuestro país, ya lo ha expresado la diputada Nidia Díaz, pues ha habido un enorme avance en materia de legislación contra la corrupción. Sin embargo, tenemos una disyuntiva entre el avance que ha habido en la legislación, pero el funcionamiento de la institucionalidad en el país. Hay una enorme cantidad de normativas que buscan prevenir y combatir la corrupción, pero pese al avance democrático que ha existido en nuestro país, la institucionalidad creo que aún es débil. Y la lucha contra la corrupción no ha sido tan fuerte. En El Salvador hemos tenido una Corte de Cuentas que no ha destapado casos de corrupción, y han sido en Fiscalía que han terminado estos casos conociéndose. En muchas ocasiones creeré yo que algunos casos de corrupción han terminado siendo destapados por producto de un revanchismo del titular de una institución en contra de que en algún momento fue quizás su adversario. Y hemos visto casos así, que quizás no fueron producto necesariamente de la institucionalidad o de la misma normativa, sino de una venganza a nivel político. Y acá pues ya no se puede advertir en algún momento cuando realmente una persona está siendo, o un exfuncionario o funcionario está siendo acusado por un delito de corrupción, o es persecución política. Tenemos a un expresidente asilado en Nicaragua
que aduce que él no ha cometido actos de corrupción, sino que es perseguido político. Pero creo que nuestra institucionalidad se ha debilitado en ese sentido y ha perdido credibilidad nuestras instituciones. Creo que para cualquier país en los que haya una comisión que luche contra la corrupción y la impunidad desde una óptica de apoyo internacional, preferiría en su momento haber tenido instituciones fuertes y no necesitar realmente de que organismos internacionales vengan a decirle a un país cómo deberían de manejar los casos de corrupción y cómo deberían de evitar la impunidad. Ha sido necesario precisamente porque el colapso de las instituciones, el mal manejo de las mismas, pues no ha podido dar abasto para luchar contra la corrupción y el mismo cansancio de las sociedades que vuelve exigente este tema. En ese sentido yo celebro, yo aplaudo la instalación de unas CICIES en El Salvador. Creo que es necesario, tal vez lamentable desde alguna óptica que un agente externo venga a decirnos cómo hacer la tarea, pero necesario. Y desde esa óptica tendrá mi aval. El detalle es que hemos tenido como Parlamento poca o nula información sobre cuál va a ser la estructura o el marco legal en el que se va a regir la CICIES. Yo no necesariamente estoy esperando de que esta decisión pase por Asamblea Legislativa. Sin embargo, y si se ha advertido una estructura legal que permita que el Ejecutivo pueda instalarlo sin romper con la Constitución y además de ello pueda permitirle total independencia a las CICIES, bienvenido sea. Lo veo, yo no advierto realmente ese esquema que pudiera darse, pero pues creo que ustedes están aquí precisamente para que nosotros podamos entender de mejor manera cómo podría, sin romperse la Constitución, llevarse a cabo este convenio y además darle imparcialidad a una institución que no se vaya a volver un ente nuevo de gobierno que podría perder cierta imparcialidad y poder investigarse ciertos casos y ciertos casos no. Creo que esa no es preocupación realmente de nosotros como diputados, sino de la misma población que demanda la lucha contra la corrupción, pero una lucha que sea lo más imparcial posible. Aparte de algunas legislaciones que se han mencionado acá, también hay una propuesta también para la no prescripción de los mismos delitos de corrupción, que veremos si tiene cabida también dentro de este Parlamento. Tema de transparencia, que poco a poco va a ir sirviendo para darle una mejor lucha al combate contra la corrupción a futuro. Las instituciones como Providad, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, Tribunal de Ética Gubernamental, pues ha tenido, lamentablemente, a mi criterio muy particular, quizás un papel muy protagónico. Hay muchos casos que han trascendido en redes sociales. Hay información que revistas de investigación han puesto en evidencia, han incluso aportado las pruebas en medios digitales, pero los casos no han sido ventilados en ningún tribunal. Y eso es preocupante. Y si una CICIES en El Salvador puede, a través de una serie de insumos, poder tener esa información que permita perseguir la impunidad, independientemente del nivel en el que se encuentre o de donde provenga, como se mencionaba acá, que hay corrupción, pero también hay corruptores. Y eso hasta ahora pues es poco sabido o poco perseguido. En ese sentido creeré que es importante que nosotros conozcamos como Parlamento y como representantes del pueblo salvadoreño cuál sería la mecánica que se va a aplicar, y por supuesto que tendrá mi respaldo siempre, como lo hemos dicho acá, que no rompa con la normativa constitucional, y cuál sería la garantía de imparcialidad que tendría este ente a efecto de generar confianza en la población, no en esta Asamblea Legislativa, sino la confianza que pueda tener el pueblo salvadoreño de que realmente va a haber una persecución al delito y no a ideales políticos, una persecución a la impunidad y no realmente a un adversario. Esas quizás serían las interrogantes más grandes que podríamos quizás consensuar en este pleno, y de mi parte tendrán pues todo el aval para que esto pueda ser una realidad. Y reiterar nuevamente mi agradecimiento. Diputado Carlos Reyes. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos. Como Arena nosotros lo hemos dicho reiteradas veces,
que compartimos el constituir una CICIES dentro del marco de la Constitución. Somos los primeros en dejar claro que no debemos de salirlo del marco constitucional y que una CICIES bajo ese instrumento podría ayudar, por supuesto, al combate a la corrupción y a la impunidad. Por supuesto que hemos leído la carta de intención que han planteado la OEA con el gobierno, y en esta nos queda bastante establecido y nos queda también bastante claro el compromiso y el esfuerzo que están haciendo ustedes. En esta carta se dice con toda claridad que las partes instalarán las CICIES a efecto de avanzar la cooperación con las instituciones nacionales competentes, lo que implicará actuaciones atinentes a las competencias del gobierno. Esto está claro. En cuanto a la prevención al delito y al apoyo a las instituciones. Esto es lo que hemos visto justamente en la carta. Pero también nos alegra que ustedes mismos nos digan en esta tarde que están con nosotros para que busquemos mecanismos más adelante en la cual siempre dentro del marco constitucional podamos ir avanzando. Los hemos escuchado también que se ha dicho que hay ya reuniones con la Fiscalía, quien por supuesto es la responsable de la investigación del delito en este país, y eso también nos alegra porque va en ese camino de ir cumpliendo justamente todos estos objetivos que creo que es el combate a la corrupción y a la impunidad. Así que nosotros estaremos atentos, por supuesto, al trabajo de ustedes. Estaremos también dispuestos a colaborar en todo aquello que pueda prevenir, en todo aquello que pueda ayudar al combate a la corrupción y la impunidad. Estaremos también atentos al cumplimiento de la ley, porque eso nos mandata la Constitución cuando tomamos posesión acá en este Congreso. Y por supuesto estaremos atentos al desarrollo que tenga definitivamente este organismo a medida que se vaya implementando. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Doctor Parker. Muy brevemente, señor presidente, y agradeciendo la apertura solicitada por don Francisco, nuestro querido embajador. Ha habido un tema ahí de por medio con respecto a la Fiscalía General de la República que no estamos apreciando como un buen gesto por parte del órgano ejecutivo. Estoy hablando en nombre del Partido Demócrata Cristiano. No nos ha parecido un buen gesto que el presupuesto que esté en ejecución correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 asignado a Fiscalía General de la República habría sido 78.4 millones de dólares, y el techo que se está buscando proponer para el próximo ejercicio fiscal por parte del órgano ejecutivo es de 60.6 millones de dólares. Quiero, con el debido respeto, anticiparles que aunque seamos 3 votos, pues el Partido Demócrata Cristiano jamás firmaría un presupuesto general donde se mutile la capacidad presupuestaria de la Fiscalía General de la República. Es decir, estamos hablando de fortalecer los canales de investigación, atendiendo el mandato constitucional y respetando el monopolio que tiene para la conducción de la investigación del delito Fiscalía General de la República. Estamos viendo gestos posiblemente políticos por parte del órgano ejecutivo, pero no se están tangibilizando en la realidad. Es decir, pero hablando con esa franqueza que ustedes han invitado, decir, nos parece contradictorio esta situación. Entonces estaremos a la expectativa, es al día 30 de septiembre que tiene el órgano ejecutivo, conforme a nuestro marco institucional, el órgano ejecutivo diseña un proyecto de presupuesto general
lo envía, fecha límite el 30 de septiembre, estamos algunos días de que eso ocurra. Eso entra a la Asamblea Legislativa para consideración. Nosotros en la Asamblea Legislativa no tenemos facultades constitucionales de incrementar las partidas. Ojo con eso, don Francisco. Tenemos facultades de reducirlas. Pero sí podemos nosotros entrar en estas consideraciones. En nuestro caso nos parece inaceptable. Quería pues haberlo puesto en la mesa. Muchísimas gracias. ¿Cuál era el Presupuesto que estamos... en el anterior? 78.4, don Ronald. Y lo están pretendiendo bajar a 60.6 millones de dólares. Y por otra parte nos está viniendo una solicitud de crédito bajo el supuesto de que es para fortalecer la seguridad ciudadana. Todos estamos comprometidos con la seguridad ciudadana por nuestros ciudadanos y la situación crítica que tienen de inseguridad. Pero resulta que en ese presupuesto, que sería un presupuesto extraordinario, un préstamo, es para arreglar caminos. Entonces también nos parece inatendible porque pues de pronto eso debería venir en el presupuesto ordinario para arreglar calles, pero no un préstamo que viene con la viñeta del combate a la inseguridad, a la delincuencia, y resulta de que estamos teniendo deficiencias enormes, como por ejemplo una potencial reducción sustantiva al presupuesto fiscal y general. No quiero entrar en detalle de cuántos casos tiene asignado hoy cada fiscal en nuestro país con una pues práctica incapacidad, imposibilidad de atenderlo en forma debida. O sea, hemos venido subiendo en una forma progresiva, con muchos esfuerzos de diálogo con los gobiernos, con los órganos ejecutivos, en su momento, muchos esfuerzos para que el presupuesto de Fiscalía vaya subiendo. Ustedes podrán notar que hemos logrado que el presupuesto de Fiscalía General vaya incrementando cada año. Y esos incrementos, Ronald, han venido siendo realmente sustantivos. Y hoy vemos un salto hacia atrás y nos está llamando muchísimo la atención, justo cuando estamos hablando de la necesidad de emprender un esfuerzo nacional para erradicar la corrupción en nuestro país. No nos parece no nos parece coherente. Bien, por el orden, el diputado Reyes. Muchas gracias. Yo me tengo que retirar, tengo reunión de mi grupo parlamentario en este momento y tenemos plenaria mañana y tengo que retirarme. Pero bienvenidos, mucho gusto. Si me permite, Francisco, el diputado Handal se quería expresar y luego le doy la palabra. Oye, Chafik, por favor, parece ser que ellos la agenda también la tienen. Gracias, presidente. Efectivamente, mi participación va a ser corta. Yo creo que nuestra jefa de fracción, la compañera Arnida Díaz, ya se ha expresado sobre lo que aquí se ha realizado en materia de combate a la corrupción y que nosotros estábamos siempre interesados en el tema de fortalecer lo que actualmente existe. Incluso hicimos una propuesta de 15 millones, aumentar en 15 millones producto de digamos así, una recolección especial que hay ahí, una contribución especial para el tema de la seguridad, asignar de ahí 15 millones como un refuerzo. Como dijo el diputado Parker, nos llama poderosamente la atención el tema de que en vez de subir, vaya a bajar. Cuando se está hablando de que este es un tema central y de importancia para la sociedad salvadoreña. Entonces, bueno, casi 12 millones, 18 millones menos que se está asignando como techo. Entonces, sin duda alguna, esta será un tema y un área que va a debatirse mucho ahora que venga el presupuesto. Como digo, son los primeros reportes. Nosotros quisiéramos siempre hacer énfasis en esto. Nosotros creemos que un esfuerzo internacional debe venir a reforzar lo que se ha hecho. Bueno, son 3 presidentes, expresidentes que han estado cuestionados y que están cuestionados actualmente, ¿verdad? Uno está condenado. Otro sinnúmero grande de funcionarios que también están en esa, siendo bueno, algunos condenados, otros investigados. Y creemos, como digo, que lo importante de este esfuerzo en el que ustedes vienen es reforzar lo que existe. Se ha dado una serie de manejos e intenciones políticas que quisiéramos pedir que no vaya eso a prestarse, y perdón la franqueza, pues, pero hay que hablar las cosas. Es mejor que
que se quejen de lo franco y no de lo que uno no ha dicho, ¿verdad? Que no vaya a interpretarse de ninguna manera que que la OEA o su delegado aquí se presten a ningún tipo de plan político de persecución para determinados intereses y obviar otros. La corrupción, como en todas partes, tiene una larga data en este país. Lo que se ha hecho hasta ahora, si lo ponemos, es chiquito en comparación de todo lo que está pendiente por hacer. Y nosotros damos la bienvenida en este marco. Quería acentuar eso, no hacer sentir a nadie mal ni incorrecto, sino darles a entender las expectativas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que esperamos se puedan concretar de la mejor manera y en la mejor colaboración posible, respetando la institucionalidad que tenemos para ayudar en algo que es necesario, el tema de la corrupción, que ha sido uno de los temas que nosotros como FMLN siempre hemos exigido, el combate a esto, ¿verdad? Y que hayan resultados concretos, no solamente titulares en los diarios, sino resultados concretos. Así pues que bienvenidos, ¿verdad? Aquí a El Salvador, y estaremos en la mejor anuencia de poder colaborar en aquellas cosas y en aquellos esfuerzos que ayuden al combate a este mal congénito, se podría decir, que ha tenido este país. Muchas gracias. Doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer el tono de la reunión, la franqueza de la reunión. Creo que a nosotros nos es muy ilustrativo ver que efectivamente en El Salvador hay una democracia viva donde los distintos grupos parlamentarios, los diputados independientes pueden expresarse con libertad. Eso es algo que celebramos. Efectivamente, como se ha señalado, tenemos una larga cooperación institucional a nivel del Estado salvadoreño con la OEA, que no nace hoy, viene de hace mucho tiempo, y queremos que esa cooperación se mantenga. Yo celebro de manera específica que hayamos tenido esta reunión, eso me parece algo que ya es algo muy positivo. También estamos contentos porque el día de hoy pudimos tener intercambios interesantes con el Tribunal de Cuentas y con la Fiscalía. No hay duda, la titularidad, todos los que somos abogados lo sabemos, la titularidad del ejercicio penal radica en el Ministerio Público, así le decimos en mi país, acá radica en el fiscal. Y evidentemente en el marco de esas atribuciones es que nos hemos acercado el día de hoy. Y en ese mismo espíritu nos acercamos a ustedes. Mientras los escuchaba, pensaba en todos los proyectos que se pueden trabajar en materia de buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, en materia electoral, que es una de mis especialidades, todo lo relativo al financiamiento de la política, todo lo relativo a la ley de manos limpias, toda la parte que está surgiendo recientemente en torno a fondos transnacionales que se utilizan en la política. Hay tantos asuntos donde podemos compartir nuestras experiencias y evidentemente no solo las experiencias de la OEA, sino las experiencias de los países miembros de la OEA que han trabajado este tema. A veces pensamos que un problema solamente nos corresponde a nosotros y como se ha dicho, el tema de la corrupción es un problema continental. Es un asunto que se extiende particularmente en Centroamérica como un fenómeno, como un cáncer que se tiene que atacar. Y estoy seguro, y así se lo solicito a nuestro flamante vocero, a nuestro amigo Ronald, que podamos explorar formas concretas, específicas, independientemente de lo que estamos haciendo con otros poderes o con otros espacios del Estado salvadoreño, cómo podemos trabajar específicamente con el Congreso. A la OEA le interesa mucho el trabajo con la Asamblea porque es un trabajo que hacemos de manera rutinaria con muchos congresos y parlamentos del continente, no solamente en El Salvador, y hay posibilidad de que hagamos algunas cuestiones de carácter técnico. Nadie conoce El Salvador mejor que los salvadoreños y serán los salvadoreños los que tienen que resolver y atender sus problemas. Eso lo tenemos muy claro y así debe de ser. Deben ser los salvadoreños los que en el marco de su constitución, de su arreglo interno, puedan fortalecer la democracia e ir hacia adelante. Así que espero que esta sea una primera visita, que se acompañe de muchas visitas más. Por supuesto, solicitarles la bonomía de sus oídos y de su voz para nuestro recién designado vocero. Sé que lo conocen, sé que no, él tiene aquí ya bastantes años y conoce
la realidad del país, y es un buen augurio que tengamos esta reunión. La verdad es que ha sido una reunión muy positiva. Vamos a trabajar cada uno en las facultades que tiene, en el caso de la OEA, dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de la cual El Salvador es un país signatario. Efectivamente se ha trabajado mucho en el pasado y estoy seguro que haremos lo propio en el futuro. Así que demos esto como un primer encuentro, y estoy seguro que en el futuro vamos a encontrar una manera de resolver juntos, porque es interés del secretario Almagro y es interés de la Asamblea, los asuntos vinculados con el tema de la corrupción. Así que estamos en la mejor disposición, con toda la transparencia, y ya estoy seguro que Ronald tendrá una labor muy importante de comunicación con ustedes para ir evaluando los siguientes pasos, y les deseo, como siempre, una buena discusión presupuestal. Esas discusiones, sabemos, son siempre discusiones muy intensas, muy llenas de planteamientos donde cada uno de los partidos expresa su punto de vista. Nosotros estaremos atentos a esa discusión y seguiremos en contacto. Espero que, así como nos abrieron la puerta el día de hoy, las mantengan abiertas para que podamos seguir haciendo lo propio, así como las puertas de la OEA están abiertas para ustedes en los meses y en los años por venir. Que muchas gracias, les agradecemos mucho su tiempo y su bonomía. Sí, claro. Vamos a tomar una foto.